como les había anunciado en los primeros minutos de nuestro noticiero Hola Mundo, pues les había prometido de que nosotros vamos a hacer toda esta semana pues también entrevistas a las autoridades electas. Ya tenemos aquí en nuestros estudios de RTV Medio Mundo a Paulina Bercuter, viceprefecta electa de Imbabura. Pues según los resultados del Consejo Nacional Electoral, la Revolución Ciudadana gana 7 prefecturas. Entre ellas están las provincias más pobladas del país: Guayas, Pichincha, Manabí. Se suman las prefecturas de Imbabura, Azuay, Sucumbíos y Santo Domingo de los Áchilas. Bienvenida, Paulina. ¿Cuál es tu mirada, tu lectura de esta victoria electoral del proyecto de la Revolución Ciudadana? Ali punjauta charipashunchi, tukuy mashikunaman napaita nipani. Kunampunya. Buenos días, qué gusto estar aquí. Pues sí, efectivamente ha sido una jornada importante para nosotras. Diría yo, para todo el progresismo, creo también. Creo que se abren importantes signos de cómo quiere la población ecuatoriana en Imbabura, pero también en todo el Ecuador, en varias provincias del Ecuador. Creo que hay una posición de firme rechazo a las políticas del gobierno de Lasso en este momento, y la expresión ahora popular en las urnas da cuenta de aquello, ¿no? De que finalmente sí hay una voluntad de un cambio, ¿no? De un cambio en este momento, y creo que así hay que leerlo. Mira, tú has dicho que hay un rechazo, ¿no? En este momento, pues, al gobierno central. ¿Pudo la ciudadanía haber optado por centena de movimientos políticos? Sin embargo, pues, optó por la Revolución Ciudadana. Creo que ahí hay un posicionamiento nuestro como proyecto político. Bueno, sabemos que el sector de las izquierdas es bastante amplio, ¿no? Vamos desde el brazo político del movimiento indígena hasta un poco más los partidos como, digamos, del Partido Socialista, los otros partidos del Movimiento Popular, digamos, del Ecuador también, pero creo que ahí en la retina y en la memoria colectiva nuestro proyecto político como Revolución Ciudadana se ha quedado y ha marcado un antes y un después, sin duda alguna. Si es que hacemos un recuento de los últimos años de la vida democrática en el Ecuador, nadie duda que el gobierno de la Revolución Ciudadana ha marcado un hito y ha transformado singularmente a nuestro país, al menos si lo vemos en términos de cómo hemos pensado el Estado, en qué términos la política pública ha llegado, cómo ha beneficiado a las grandes mayorías, cómo se ha fortalecido el Estado, ¿no? Y nadie puede, digamos, negar que ha sido nuestro proyecto, el proyecto político de la Revolución Ciudadana, que ha marcado ese hito. Y sin duda alguna eso está aún presente en la gente, porque la gente se ha decidido y se ha expresado de esa manera. Y en el caso de nuestra provincia, pues creo que de manera muy clara también, ¿no? Que la necesidad de recuperar esa confianza y esa eficiencia también en cómo se maneja el Estado. Mira qué peso tiene todavía el expresidente Rafael Correa en estas elecciones seccionales a la hora de elegir. Totalmente. Nosotras hemos caminado con el compañero Rafael ahora igual en esta campaña, a pesar de que tenemos nuestra voz, nuestra identidad política, nuestro trabajo también, nuestra, digamos, la agencia que hemos venido llevando también, tanto Richard Calderón como mi persona en el caso de la prefectura, igual los demás compañeros en las distintas candidaturas, pero sin duda alguna la figura del compañero Rafael Correa ha sido una figura clave justamente para recuperar esa memoria, para apelar a ese sentimiento de que finalmente sí es posible hacer una administración pública honesta, transparente, eficiente, y que sobre todo se juegue por las grandes mayorías y las mayorías excluidas de este país. Mira, Amanda, yo he estado como muy gratamente sorprendida y también ratificada en mis convicciones y en mi militancia, a pesar de que tan duro que es militar en un espacio político partidista, sobre todo para nosotros las mujeres que nos posicionamos desde los feminismos, ¿no? Pero a pesar de ello, yo me he quedado, perdón, como
tan llena de escuchar a la gente más sencilla en las comunidades. Yo he hecho muchísimo ahora, digamos, en este proceso electoral, trabajo de campaña en las comunidades, en la ruralidad, y es increíble el cariño, el agradecimiento que tiene la mayoría de gente. Y no estoy hablando de cualquier persona, hablo de los excluidos, la gente más sencilla, las madres, los adultos mayores, que le tienen un cariño y un agradecimiento justamente al gobierno de la Revolución Ciudadana, a este proyecto político personificado en la figura de Rafael Correa, ¿no? Son las poblaciones más empobrecidas, ¿no? Las poblaciones indígenas, las poblaciones más empobrecidas, y que dicen, ¿no?, que hablan, que cuentan de que históricamente pues nunca hubo, digamos, alguna política pública que llegó durante toda su vida. Me he encontrado con decenas de adultos mayores que hablan, por ejemplo, de cuando se pudieron operar en tal lugar, cuando podían acceder al servicio médico, que había medicinas, que pudieron sus hijos, sus nietos acceder a una beca, que pudieron tener el bono de desarrollo humano, que a veces yo digo a la clase media le parece cosas superfluas, pero hay que pensar realmente, hay que tener empatía y ponerse en el lugar de las personas que menos tienen, que nunca han tenido absolutamente nada de un Estado que durante siglos les ha ignorado, porque así ha sido el Estado en el Ecuador durante siglos, y cómo es su génesis, pues se construye excluyendo a las grandes mayorías, ¿no? ¿Cómo recibes en este momento este triunfo, a pesar de que ustedes también tienen como un voto duro, ¿no?, acumulado, obviamente, de todo el proceso de la Revolución Ciudadana, y hay un agradecimiento de estos sectores populares? ¿Cómo es tu mirada de esta victoria que ustedes tienen aquí en la prefectura? Bueno, siempre un triunfo es un sentimiento muy grande de mucho agradecimiento a la gente, ¿no? Creo que eso sentimos mucho cuando caminamos. Yo lo sentí así, un reconocimiento en mi caso personal, pues sí, también en el caso de mi cantón, al trabajo que he venido realizando, pero más allá de eso, yo me proyecto y digo, es un triunfo que tenemos como proyecto político, ¿no? Independiente, bueno, aquí ganamos una prefectura, ganamos 2 alcaldías, ganamos juntas parroquiales, pero también me proyecto a qué es lo que estamos construyendo ahora como proyecto político a nivel nacional, ¿no? Y eso nos da muchas esperanzas, pero una gran responsabilidad. Creo que si puedo resumir los sentimientos que tengo, bueno, el primero, el de agradecimiento, y el segundo, de una gran responsabilidad sobre el trabajo que tenemos que hacer, y sobre la necesidad de no defraudar esa gran esperanza que tiene la gente puesta sobre nosotros, ¿no? Entonces eso es un sentimiento muy grande que tiene que empujarnos a buscar trabajar de la mejor manera y lo más rápido posible, ¿no? Tú tienes también igual una larga experiencia en el sector público y también en la militancia en organizaciones sociales. ¿Qué le propones a la provincia dentro de la viceprefectura? ¿Qué podría esperar la gente de tu gestión? ¿Qué podría marcar la diferencia, como marcó este proceso de la Revolución Ciudadana, un antes y un después? ¿Qué podría marcar la diferencia entre esta nueva prefectura, viceprefectura, este nuevo gobierno Bueno, creo que como binomio hemos planteado unos ejes claros para el trabajo. Hemos hablado y hemos propuesto muchísimo a Imbabura recuperar la administración pública de forma transparente, de forma eficiente, de cuidar de manera muy responsable nuestros recursos públicos, que son muy limitados, de dejarle atrás el nepotismo. Esto parece muy poco, pero yo creo que en términos de hablar de cómo es la cultura política en Ecuador y en Latinoamérica, creo que hay que decirlo así. La familia tiene un peso tan grande culturalmente hablando, que entra en todos los espacios, inclusive el político, y creo que cuando hablamos de ética política y de lo que nosotros buscamos en términos de transformación política y cultural, hay que hablar de nepotismo, hay que decir que esas prácticas tienen que ser desterradas, porque finalmente se trata de acumulación de poder, ¿no? Y nosotros como demócratas, como personas que estamos buscando la transformación, creo que tenemos que apostar hacia que haya cada vez una mayor inclusión, una verdadera incorporación de los sectores relegados a estos espacios, ¿no? A los espacios de la gestión pública. Eso por un lado, como en el tema más administrativo, ético, hemos también propuesto las vías que vamos a recuperar, hemos propuesto unos ejes en lo económico productivo también que son bastante importantes, pero en el caso de la viceprefectura, yo he propuesto Guarmi Imbabura,
Esta será, ayer lo dijimos en rueda de prensa, esta será la política social de la prefectura y de la viceprefectura. Yo seré la responsable de llevar adelante la política social de la prefectura. Y creo que ahí hay que empezar hablando también de estos términos, ¿no? De cómo se ha concebido la política social en Imbabura. Bueno, en las prefecturas, recordemos, patronato, cómo nacen estas palabras, ¿no? Estos espacios donde cuando nosotros las mujeres éramos solo las esposas, ¿no? O de los que asumían las decisiones, de los políticos. El patronato surge como más o menos, este espacio donde la esposa del prefecto, la esposa del alcalde hace beneficencia porque de repente es un poco un hobby, pero no con una mirada realmente de que la política social es tan importante como la política para hacer una carretera, como la política para ocuparse de otros temas, ¿no? Entonces, creo que eso va a marcar un poco, yo lo digo así como en términos simbólicos, queriendo también un poco provocar la discusión, pero eso va a marcar un poco nuestra cancha. Pero ¿qué podría ser como la diferencia? Porque a veces la gente no entiende como la diferencia de lo que es la filantropía, el apoyo, ¿no? De hacer clientelismo con este tipo de políticas sociales, que es lo que más se hace, en diferencia a fortalecer y hacer un ejercicio pleno de la política pública y en los sectores sociales. Ya, yo te voy a dar un ejemplo como muy claro desde Warmi, así lo hemos pensado de manera integral. Es como tú, por ejemplo, durante una campaña X vas y prestas salud porque se te ocurre, porque quizás te piden en un lugar, en la junta parroquial, que está muy bien, pero eso no puede estar como hecho de manera, ¿qué te digo?, desarticulada de una visión de cómo puedes ir más allá. Por ejemplo, en el caso de Warmi Imbabura, nosotros estamos planteando un centro para lo que es el acompañamiento de temas de violencia, que va desde violencia en todos sus aspectos hasta femicidio, ¿no? Recordemos de ahí, no te puedo dejar de hablar con mucho dolor lo que pasó hace pocos días en mi cantón, en Otavalo, donde una mujer quichua fue asesinada, ¿no? Y por eso es tan importante Warmi Imbabura y que tratemos, politicemos todos estos temas. Entonces, te digo, una manera es que tú vayas y simplemente das una atención así totalmente suelta. Otra es que tú concibas cómo por un lado atiendes y cómo por otro lado empoderas, como por ejemplo le das a esta mujer herramientas para que salga del ciclo de violencia, no solamente con el acompañamiento legal, pero con las herramientas, por ejemplo, financieras, articulando algún proyecto para que pueda ser independiente económicamente y pueda salir de este ciclo. O por ejemplo, cómo también vas educando a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a las mujeres sobre nuestros derechos, cómo podemos desterrar el machismo, cómo podemos desterrar las violencias. De esa manera tú vas transformando a la sociedad y no solo vas y le das, digo de manera esquemática, la funda de caramelos cuando es Navidad, sino vas como dando las herramientas para salir de un ciclo de violencia, de una condición de marginación y de pobreza, pero también vas empoderándole en términos de conocer nuestros derechos, ejercer nuestros derechos, porque de eso se trata la democracia. Y creo que esa visión integral es la que diferencia de una política social responsable, una política social que trate a todo, al ser humano, como centro de la política pública y centro de la preocupación en la gestión pública. Esos cambios necesitan mucho tiempo porque son cambios mentales, son cambios sociales, son cambios psicológicos, ¿no? Son cambios que se necesita a largo plazo. ¿Crees que en estos 4 años es posible ir construyendo algunas bases? Mira, yo soy una persona muy optimista, por eso milito, porque creo que es posible cambiar la sociedad, pero tampoco soy ingenua, ¿no? Es como tú dices, los cambios sociales necesitan de décadas para aquello, pero es importante empezar. Yo no pretendo pues de que hay que ser como los pies bien en la tierra, pero hay que empezar diciéndolo, poniéndolo en práctica, iniciar con este proceso, ¿no? Para que las nuevas administraciones, las que vienen luego, se vayan sumando a estos cambios. Yo siempre digo que lo simbólico es muy importante. Hace 20 años yo recuerdo que nosotras luchábamos, por ejemplo, para que en los consejos municipales de mi cantón, en Otavalo y de nuestra provincia, por ejemplo, no se elijan reinas de belleza con recurso público. En esa época era un sacrilegio hablar de eso, ¿no? Hace 20 años yo recuerdo que a mí me mandaban casi a la hoguera por aquello, y ahora pues lo hemos logrado después de años, ¿no? Luego fui concejala, logré, simplemente digo, esos son como pequeños, y lo digo porque es algo que yo
lo iniciamos, lo llevamos y finalmente lo concretamos, y a pesar de que aún no siento que hace falta mucho caminar en la sociedad y es un elemento en discusión, lo hemos podido llevar adelante. Entonces hay que empezar, hay que darle la batalla en todo, hay que estar en todos los lados. Aquí tenemos, pues, está nuestra emisora, también se transmite en redes sociales, y vemos aquí algunos comentarios, pues, en nuestra fanpage RTV Medio Mundo. Dice Margarita Estebetlana, la mejor para representarnos. Lucía Escobar Vargas dice, felicitaciones, compañera Paulina Bercuter Quinche, regresa a las obras a la provincia hasta la victoria siempre. Ingeniera del consorcio de constructores dice, cumpliremos propuestas realizables, el progreso está en marcha. Amanda Méndez dice, un proyecto integral que beneficia a nuestras mujeres, bien, ingeniera. Y Roberto Ramírez dice, felicito la claridad en la exposición de la entrevistada, que exista esa real consistencia al actuar en las comunidades. Ya estamos hartos de las palabras. Y también aquí, pues, en nuestro Facebook, en nuestras igual redes sociales de WhatsApp, también dice, buenos días a todos quienes hacen el programa y saludos a la compañera viceprefecta. ¿Cómo piensa ayudar a que no se pierda nuestro idioma quichua, y sabiendo que es un patrimonio de un pueblo? Esos son como los comentarios. Muchísimas gracias, Nilanda Yupaychepani, Imashina Nirkani Chayshukuti, Ñukanchi Mamashi Mimanda, Yankana Mikanchi, Chaymanda Ñukanchi como binomio a la prefectura, Ñukanchi pa plan de trabajo Nishkapika, Chaypi Churashka Mikan, Shinayata Monya Chamuj Punyakunata, hasta Wangariña Ñukanchi pa planta, hasta Wan Chay, Tukuy Mashikunaman, Rikuchina Kanchi. Estaba diciendo que en nuestro plan de trabajo habíamos puesto justamente una línea para poder trabajar acerca de nuestro idioma. Es lamentable, pues, que tenemos aún muchas dificultades para colocar esto como un problema de la provincia, ¿no? Pero sin duda alguna creo que estamos para ello. Tengo la suerte de tener la conciencia sobre el problema y también de estar ahí. Me gustaría trabajar mucho con los compañeros militantes sobre la lengua también, y que podamos como establecer algunos temas claros. Lo hemos expuesto ya, algunas posibilidades de trabajar, por ejemplo, en el $1.000.000 que estamos nosotros planteando para proyectos. Sin duda alguna vamos a diseñar algunos que tengan que ver con la revitalización lingüística del quichua, ¿no? Y ahí un mensaje, pues, a todos los jóvenes, hombres y mujeres, sobre todo más jóvenes, porque digo, en el proceso de la recuperación de nuestra lengua también es un tema complejo, ¿no? No es fácil, digamos, volver a retomar la lengua y quizás exponerse a veces a las burlas y todo, pero hay que hacerlo porque es parte. El idioma no solamente vehicula son palabras, el idioma vehicula una forma de entender el mundo, ¿no? Y si se pierde el idioma, vamos a perder nuestra cultura, ¿no? ¿Qué cambios urgentes están planteados hacer inmediatamente que necesita la provincia? Bueno, creo que hay que empezar haciendo un diagnóstico de cómo está la institución. Creo que eso es fundamental. Creo que es lo primero que hay que hacer cuando uno llega a tomar las riendas de una institución pública, y una tan importante como la de la prefectura. Importante saber cuántos son los recursos, cómo se ha ejecutado, cuál es el número de personal, cuánta gente está, hacer también una evaluación de todos los espacios, mirar, por ejemplo, la estructura del organigrama, cómo está. Por ejemplo, yo en el caso de lo que mucho me interesa, cómo está este patronato, cómo funge, qué presupuesto tiene, es una dirección, no es una dirección, cómo se fondea. Todas estas cosas tenemos que nosotros llevar adelante, porque con Richard quisiéramos mucho apostarle también a hacer un trabajo consistente con la cooperación internacional, y para ello tenemos que tener absoluta claridad, absoluta transparencia en cómo se ejecutan los fondos, porque así tiene que ser, ¿no? Creo que eso es importante. Si bien a veces lo administrativo, lo burocrático, no se lo dice muy hacia afuera, ¿no? Pero para mí es fundamental, porque uno no puede hacer una buena gestión ni administrativa ni política si uno no pone la casa en orden adentro, ¿no? ¿Quién está? ¿Cómo están? ¿Cómo se desempeñan las personas de adentro? Es complejo. El manejo de personal yo que he pasado por el MIES, por algunos espacios, creo que el manejo
del personal es una de las cosas más complicadas, porque ahí culturalmente hay algunas cosas que nos atraviesan independientemente de cualquier partido que vengamos. También, ¿no? Exacto, ¿no? Y aquí vemos, aquí están, pues hay una serie igual de comentarios que han surgido. Dice Carla Paredes, felicidades, me gustaría que dentro del proyecto se considerara a los jóvenes. Igual dice, abrazos compañera, buena entrevista, abrazo revolucionario. Sonia Piedra dice, el legado que dejó la Revolución Ciudadana fue grande, que Dios le bendiga a este nuevo reto. Javi Buitrón, el trabajo en las mejores manos. Felicitaciones, ingeniera Paulina Imbabura, por el cambio. Ahí hay una pregunta, ¿no? Que es, me gustaría saber, dice, dentro del proyecto, cómo se considera a la juventud. Bueno, la juventud siempre está dentro de nuestras preocupaciones. Imbabura es una población joven. Joven, esa es una de las mayores características y por eso hemos planteado, por ejemplo, el problema del desempleo en la juventud es muy alto, ¿no? Entonces, nos gustaría trabajar con el tema de los emprendimientos. Había planteado la necesidad de que podamos poner un fondo específico para que los jóvenes puedan incursionar en el tema de plantear proyectos, plantear propuestas innovadoras en varios ámbitos, ¿no? Y yo hablaba, por ejemplo, que uno de los ejes será la revitalización lingüística, otro sin duda alguna será como la innovación tecnológica, otro será un poco como el cuidado al medio ambiente también, ¿no? Ese es uno de los ejes de trabajo que nosotros tenemos y también tenemos una propuesta para trabajar lo que es las becas técnicas con la juventud. Eso es fundamental también, eso es otro de nuestros ejes de trabajo. Y el tercero, pues, es desde Warmi Imbabura, nosotros queremos apostarle muchísimo a lo que es la formación con lideresas comunitarias y ojalá sí puedan incorporarse muchas jóvenes. De hecho, en el trabajo de la militancia, yo tengo en mi militancia como mujer, dentro de los feminismos, tengo muchísima cercanía con personas muy jóvenes, a veces más limitaciones con personas de mi edad. Yo tengo 46 años y a veces siento que cuando hablo con personas de mi edad, tengo como unas posturas demasiadas... no sé, quizás no al tiempo, modernas. Entonces, siempre conecto mucho con la población muy joven y me encantaría que dentro de pues nuestras propuestas igual para trabajar el empoderamiento de nuestros derechos, el tema de capacitación financiera para las mujeres, podamos incorporarnos con muchas mujeres jóvenes. Ok. Bueno, pues aquí nosotros estamos ya un poco culminando con la entrevista con Paulina Bercuter, que es la nueva viceprefecta pues electa. ¿Cuál ya un poco ha conversado? ¿Cuál sería el nuevo equipo de trabajo? Sabes que te pregunto esto porque a veces hay un liderazgo, ¿no? Y a veces no hay un equipo de acompañamiento que pueda ir surgiendo pues y pueda haciéndose real todo lo planteado. Sí, sabes que a nosotros nos gustaría con Richard constituir este equipo con personas muy formadas, ¿no? Creo que ese es el primer criterio, personas muy formadas que tengan una solvencia técnica importante. Creo que eso es fundamental. Hemos hablado que hay que transformar la administración pública y que hay que recuperar en términos de eficiencia también. Creo que uno de los logros de la Revolución Ciudadana y eso, inclusive la gente que ideológicamente no está en nuestra orilla, inclusive lo acepta, ¿no? Creo que en términos de que sea un Estado eficiente, eso creo que el proyecto de la Revolución Ciudadana siempre lo puso adelante, ¿no? Entonces, esas serán las características para nosotros conformar nuestros equipos. Personas, hombres, mujeres, imbabureños, imbabureñas que sean altamente formados, calificados, que tengan una hoja de vida intachable en términos de su desempeño, digamos, bueno, también hay que darle oportunidad a gente que quizás no tiene mucha experiencia, pero que tiene muchísimas ganas, que tiene la convicción, que tiene la pasión por trabajar, por hacer cosas a veces un poco fuera de la normalidad. Digo yo, hay que también tener una cuota de gente muy soñadora, pero que sin duda alguna tenga, pues, como te digo, este bagaje de formación, este bagaje técnico también. No por ello me refiero solo a la titulación. Yo creo, al menos si buscamos trabajar la formación con lideresas comunitarias, el trabajo que uno tiene de calle, el trabajo en las comunidades, eso es igual de válido, digo, a veces a pesar de que el esquema público no lo reconoce, ¿no? Pero sin duda alguna es el trabajo organizativo también, es una experiencia. Y aquí hay una decena ya pues de comentarios, creo que se nos iría un tiempo más, pero vamos a leer y unos pocos que nos quedan pues un poco a grosso modo. Dice, ¿qué van a hacer en las comunidades? Pues los jóvenes están
con el problema del consumo de drogas. Sí, creo que eso es súper importante también abordarlo. El Bistúqueres dice: felicitaciones a la Mashi Paulina. Mashi significa amigo, amiga, compañero, compañera. El turismo es fundamental para el crecimiento de la provincia. Necesitamos infraestructura vial en buenas condiciones. Ingeniera Intac también está con usted y regresan las obras. Y así varios comentarios. Muchísimas gracias. Solo permíteme hablar de los jóvenes. Creo que el tema de las drogas y este consumo es un problema social muy grande, muy grande. Creo que nosotros tenemos algunas ideas con Richard alrededor de aquello, pero sin duda alguna es necesario activar el tema de la reactivación económica, pero sin duda alguna la recreación y el deporte, que es algo que hay que trabajar mucho con los presidentes de juntas y presidentas de juntas parroquiales. La cultura igual, porque cuando hablo de la recreación, creo que ahí me estoy refiriendo, en mi lenguaje, a la cultura, porque acceder a la recreación, acceder a la cultura es un privilegio de clase, un privilegio inclusive de territorio. Solo los urbanos pueden hacerlo, y las personas en la ruralidad, los jóvenes en la ruralidad no pueden acceder a la cultura, al deporte. Entonces creo que por ahí serían las líneas de trabajo. Agradecemos pues la presencia de Paulina Bercoter, viceprefecta electa de Imbabura. Muchísimas gracias por estar aquí en nuestro medio de comunicación. Esperamos que esta no sea la primera vez. Siempre nosotros decimos que los medios de comunicación debemos ser mediadores pues de la comunidad con el Estado. Así que, ¿algún mensaje adicional que tengas que dar, Paulina? No, solamente volver a ratificar el profundo agradecimiento, Shungumanda Yupaychipani, a toda Imbabura por ese contundente respaldo popular, y decir que empieza desde ya, pues estamos a su servicio, y siempre pues para seguir trabajando para no defraudar las expectativas de la gente que ha puesto sus esperanzas en nosotras. Gracias. Yupaychani. Paychani. Hola Mundo. Revista informativa que comunica y transforma. En Medio Mundo 91.5 FM. Con Amanda Trujillo y Melissa Túqueres.